La primera tiene que ver con la señal de una grave amenaza a la libertad de expresión que se esté espiando a los periodistas mexicanos y a defensores de derechos humanos. No porque no supiéramos que el Estado mexicano realiza labores de espionaje, no porque no supiéramos incluso que se tuvieran que realizar labores en materia de seguridad nacional. Lo grave de este incidente tiene dos características. La primera es que se utilizan un software que es para uso exclusivo, así lo dice la empresa que lo vende, a gobiernos responsables para combatir el delito y el terrorismo. Quiere decir que el gobierno mexicano está utilizando un software para combatir la delincuencia, para espiar periodistas, en lugar de ubicar ese software, por ejemplo, para encontrar a los responsables de los que están amenazando, asesinando periodistas. Veracruz es un caso emblemático. Este estado han matado periodistas y no hay culpables. Utilizan el software en contra de los periodistas. ¿Cuál es la paradoja de esto? Es que están cometiendo delitos. Es decir, hay evidencia de que es un delito. Y ese fenómeno es extraordinariamente un mensaje no solo de ilegalidad, sino de un gobierno delincuencial. Lo segundo es la manera en que el presidente sale a hablar del tema. Sale tarde y sale mal. Es decir, primero niega los hechos y uno se pregunta qué parte de que es un software que se vende a los gobiernos no entendió. Los que tienen ese software son instancias mexicanas. Gastaron $80 millones en adquirir ese software. Cada licencia para espiar a un periodista o a un defensor de derechos humanos cuesta $1.400.000. Utilizaron esos recursos públicos para espiar a periodistas. Y lo segundo es amenazar a los periodistas o a los que denunciaron. Es decir, que el jefe del Estado mexicano, en lugar de asumir que hay un problema severo de ilegalidad en el uso de ese software y solo negándolo, pasar a amenazar a quien denuncia, me parece muy grave. Estas denuncias se supieron porque R3D, Artículo 19, Social Lab de Toronto, hicieron una investigación para analizar lo que pasó con esos teléfonos. Me parece entonces un mensaje muy grave de regresión autoritaria. Lo que eso representa es eso. El segundo fenómeno diagnóstico me parece las enseñanzas del 4 de junio. O sea, que en Coahuila se haya caído el sistema como en 1988 y que hayamos visto una elección de Estado de las proporciones que vimos en el Estado de México, me parece de una extraordinaria gravedad. ¿Por qué? Porque el mensaje es, el eslogan de Del Mazo, en realidad es una confesión de parte, fuerte y con todo, quiere decir que van a hacer uso de todos los recursos. No hay una disposición de comportarse con las reglas de la democracia, de generar una condición de hacer uso de todos los recursos que tiene el gobierno. Me parece un pésimo precedente para el 88. Y el tercero, perdón, para el 18. Y el tercero tiene que ver justo con ese debate. Hay una enorme preocupación sobre la sumisión de las autoridades estatales, electorales, y la omisión del INE. Déjenme ponerle un ejemplo. En Ahora, en la iniciativa que estoy encabezando, pues pusimos una denuncia y le entregamos al INE una tarjeta de débito de Banorte para documentar lo que era el uso de recursos de procedencia ilícita. Esa tarjeta, hoy sabemos en el expediente, que es una serie que tiene 500 de ese tipo y que de esas 500 se hicieron depósitos de 2,000 y 3,000 pesos a operadores del PRI durante varios meses. ¿De quién es esa tarjeta? Del gobierno del Estado de México. Hoy se sabe eso, el INE sabe eso y no actuó. El fenómeno de la equidad en la campaña, en los procesos electorales, se está trastocando con el uso de recursos de procedencia ilícita. La reforma electoral del 14 tuvo dos ejes. La discusión de un INE controlando a los órganos estatales y el tema de la equidad y el uso de los recursos. Ese fue el eje de la reforma electoral de 2014. El Consejo General no está entendiendo cuál es el mandato y el contexto. Tan es así que fue obligado a sesionar el día 4 de junio. Estas condiciones abren ya un debate sobre el árbitro para el 18. Me parece que bajo esas condiciones es estrictamente indispensable revisar antes de discutir cualquier proceso electoral cuáles son las condiciones de las elecciones, empezando por el árbitro. Hoy por hoy, el aprendizaje de las elecciones el 4 de junio tiene que ver con eso.
Es entonces el panorama de continuar las cosas así y no recomponer para el 18. Yo honestamente creo que se tiene que recomponer. O sea, no creo que haya un escenario donde no se pueda abrir esta discusión. Me parece que es indispensable. Ha salido ya fecha de convocatoria. Quieren iniciar el año electoral en septiembre. Y me parece que sí tenemos que hablar de las precondiciones que tiene que revisar la actuación del árbitro. Por ejemplo, el 10 de julio tendrán que entregar los informes de recursos en campaña. Cuánto o cómo se gastó. Ya salió información de que las elecciones en el 16 se rebasaron por 800 millones de pesos solo en 3 estados. El INE no está viendo los millones de pesos que están determinando de manera ilegal las elecciones en este país. O sea, no puede ser que el dinero de procedencia ilícita sea lo que determine los procesos electorales y la autoridad no lo vea. ¿Hay ceguera del INE? Hay omisión, hay ceguera y omisión. Si el INE no solo nos informa ¿cuántas casillas se instalaron? Si el INE solo nos informa a qué hora cerraron las casillas, no está entendiendo el más importante desafío para la democracia electoral hoy en México, que es la igualdad y la equidad y el uso de los recursos financieros, sobre todo los de procedencia ilícita. Todos los partidos están haciendo uso de recursos, todos los gobiernos se están metiendo a las elecciones y el árbitro no lo ve. Me parece un riesgo grave. ¿Qué tanto le afecta a usted eso en su aspiración independiente de la iniciativa ahora que la está impulsando? ¿Qué tanto le afecta para los legislativos? Afecta de que se pone en riesgo las condiciones para el proceso electoral. La democracia misma. Porque entonces, ¿dónde está el árbitro? Es decir, vamos a enfrentar maquinarias con acceso a ilimitados recursos. El presidente fue al Estado de México decenas de veces. Vimos un secretario de Hacienda repartiendo afores. ¿Cuándo habíamos visto un secretario de Hacienda metido a campaña? Y el INE no lo vio. El Tribunal Electoral avaló que se utilizaran los programas sociales en campañas. Eso trastoca las condiciones de equidad de la campaña. Les da una profunda... No solo una... Mire, si de por sí es difícil, es 10 veces más difícil hacer una candidatura independiente que un partido político. Y no lo digo metafóricamente, se lo digo matemáticamente. Para ser un partido político, usted tiene 12 meses y requiere 240,000 firmas. Y tiene franquicia para 3 años en lo que quiera. Para hacer una candidatura independiente a la presidencia de la República, necesita 850,000 firmas, es decir, 3 veces y media más, y tiene 4 meses, es decir, 3 veces menos tiempo. Es 10 veces más difícil. Supongamos que se consiguen las firmas que pide el INE. Y entonces ahora vamos a una condición donde hay ríos de dinero ilegal, trastoca las condiciones de la equidad, de por sí ya difícil. ¿En qué estados fueron estos donde se metió el dinero ilícito? Hoy por hoy hay evidencia en Quintana Roo, en Veracruz y Chihuahua. ¿Por qué? Porque en esos estados ganó la oposición y se pudo documentar cómo se desviaron recursos para el candidato del PRI o las candidaturas del PRI. Esta semana salió información pública sobre eso. Se rebasaron en esos casos los topes de campaña con la desvío de recursos y el INE no lo vio. Lo mismo por parte del gobierno. Por parte de los los gobiernos otros centrales. Partidos, por ejemplo, en este caso en el estado de Veracruz, del PAN no se ha detectado desvío de recursos. Eso es justamente lo que le estamos pidiendo al INE, que ponga control con todos los partidos. Hoy se sabe, porque hubo gobiernos de alternancia que entregaron las cuentas. Esta semana se hizo público. Y se rebasaron por 800 millones de pesos los topes de campaña. Y el INE no lo vio. ¿Eso en dónde? Fue en Quintana Roo, en Veracruz y en Chihuahua. ¿Usted cree que no lo...? Las de 2016. La que ganó ahora Miguel Ángel Yunes aquí en Veracruz. Fue el desvío para los candidatos del PRI, pero entonces nos tienen que decir, del PRI, tienen que aclararnos cómo están haciendo los demás actores. Por ejemplo, si en Veracruz, Coahuila, Nayarit y el Estado de México, ¿cómo intervinieron los gobiernos? ¿Pusieron recursos? ¿Qué recursos pusieron? ¿Por qué? Porque no podemos tener elecciones de estados. Perdón, en otra orden de ideas, en Veracruz hay un grave y lacerante autoritarismo por parte del gobierno. Veracruz es el estado donde más vidas de los medios de comunicación se han perdido. Eso sí. ¿Cuál es el problema que está pasando? ¿Cómo lo ves tú desde allá? Lo que yo estoy viendo es que el fenómeno de amenaza a los periodistas, no está reduciendo aún con el plan de gobierno. O sea, el fenómeno, el término de relación donde no hay culpables a quien amenaza a los periodistas, donde las amenazas se cumplen,
donde los recursos públicos no son transparentes y se utilizan como medio de control a los periodistas. Es decir, no puede ser que el recurso público se utilice como un estímulo de premio y castigo, como diría López Portillo. O sea, no podemos seguirnos moviendo bajo la lógica de un término de relación de los 70. No pego para que me paguen. Exacto, no pago para que me peguen. Sí, tiene que transparentar, sí tiene que generar condición para que todos los periodistas... ¿No ha cambiado nada entonces con ese nuevo gobierno? Yo no observo un cambio en el término de relación. Eventualmente hay fenómenos de una violencia extrema menor, pero no por eso así una condición de libertad de expresión mayor. Y sobre todo, ¿dónde están los culpables de los crímenes contra los periodistas? Si el fenómeno pasa por un mecanismo de impunidad donde no se encuentran los culpables, estamos en un contexto que la pedagogía es que las amenazas se cumplen y eso afecta la libertad de expresión y eso genera una condición de riesgo. ¿Por qué? Porque no solo hay una delincuencia organizada que amenaza en complicidad con servidores públicos, sino que no hay un Estado de Derecho que defienda a los periodistas. Y encima tienes un gobierno federal que los espía. ¿Me explico? O sea, hay una condición de riesgo extraordinaria porque a nivel local no hay culpables y a nivel federal tienes un gobierno que espía en lugar de ubicar a las amenazas de los periodistas. Ahora, en síntesis, usted habló de omisión del INE y habló de subordinación de los estatales, los OPLES. Aquí en Veracruz, por ejemplo, el PAN hablan de que desplegó recursos públicos como quiso y el control policíaco y todo lo demás, que fue el resultado aparatoso de triunfo para el PAN. O sea, depende, el partido que gobierne es el que manipula todo lo que quiera. Por eso tenemos que generar condición de certeza de que no hay elecciones de estados, ¿no? Donde los gobiernos jueguen, ¿no? O sea, lo que está pasando es que no hay un árbitro que limite cuando los gobiernos se quieren meter. O sea, el fenómeno se subordinan. Porque les pagan, ellos les pagan. ¿No? Incluso el PAN aprendió las reglas del PRI. Pensábamos que el PRI era un partido político. Tarde y mal hemos descubierto que es una cultura política que ha permeado prácticamente a todas las fuerzas políticas que están gobernando en la misma manera. El mal ejemplo cundió. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que la constitución de los órganos locales y del propio INE se está haciendo bajo el principio de cuotas y cuates. Entonces tenemos autoridades electorales que están en esa, no son árbitros, son parte. Miren, déjenme ponerles un ejemplo. Probablemente si hacemos un ejercicio de memoria, nos vamos a acordar de la integración del INE del 2000, y de José Woldenberg y de todos los demás. Hace 3 meses, o unos meses, nombraron integrantes del Consejo General. ¿Ustedes me pueden decir el nombre de alguno de los 3 consejeros nuevos? Ustedes son gente muy informada, viven de eso. ¿Se acuerdan del nombre de alguno de los 3 consejeros electorales nombrados hace semanas? Eso es, para mí, yo he hecho ese ejercicio varias veces. Es un ejemplo de la irrelevancia de lo que está pasando con el árbitro. Pero eso es a propósito, ¿no? Por supuesto, es para debilitar al árbitro. Por eso la pregunta que le hacía, ¿usted cree que de continuar así, cómo va a llegar la elección tan importante del 18 y lo que no es, yo lo que le digo con toda claridad, desde ahora, desde mi posición, no vamos a asumir como si el 4 de junio no hubiera pasado nada y vamos a seguir entonces esperando. El escenario, el diagnóstico es nos regresaron al 88. El dictamen online.